Y hoy, bueno, hoy no es un invitado, ni estamos en el mismo sitio de costumbre, porque ellos son tres. Josep María Mainat, buenas tardes. Buenas tardes. Toni Cruz, Mucho hola. gusto. ¿Qué tal? Y Miguel Ángel Pascual. El gusto es mío. Y los tres, La Trinca. Eso lo sabe todo el mundo. Es un honor estar en este programa. Muchísimas gracias. ¿Cómo se os agradece? Estamos muy contentos. A ver, ¿quién es el que manda? Yo. Yo, hombre, yo. Perfecto, perfecto. Y Bueno, después pero, de eso... ¿en serio? ¿Quién es? También yo. Claro. A ver, ¿os lleváis bien? ¿Estáis bien avenidos? ¿Quién es el cabeza visible? Yo. ¿Hay alguno Yo, que manda? yo, Hombre, ya yo, me lo claro. imaginaba que los tres. Yo. ¿Pero en serio? Hombre, Yo. claro, Yo, ¿en serio yo? Así son ellos. Siempre, pero siempre. Vamos a ver, cuando no actuáis, ¿os veis con frecuencia? Yo. Sí, No, yo no. Yo también. Ahora sí que no te lo permito, Toni. No. Mira, nos vemos José María, aproximadamente va. el 99% del tiempo que disponemos en nuestras vidas y el 1% restante miramos de perdernos de vista absolutamente. Ah, eso me parece muy bien. Intentamos no vernos nunca. Incluso nos preguntamos dónde va a ir el otro para no ir. Hombre, Oye, y a veces no se consigue. cuando, Miguel Ángel, cuando eres pequeñito, ¿tú qué querías ser? Yo ya no me acuerdo. Creo que ¿Ya quería te ser acuerdas? ¿Y tú, bailarina Toni? o algo así. Yo sí, yo quería... ¿Qué estudiaste, por ejemplo? ¿Cuándo dejaste los estudios y te dedicaste a la canción? Yo estudié para ingeniero técnico. Casi lo terminé porque me falta una asignatura, me parece. ¿Y eres buen estudiante? No, muy malo. Muy malo. Yo Josep hice, María. 3 veces primero de arquitectura, ¿3 veces? 5 veces segundo de arquitectura y decidí que mi vocación era el arte. Está muy bien. Comunicaros con la gente. ¿Habéis hecho canciones para niños? ¿Habéis cantado canciones para niños? Sí, Desde siempre las canciones ¿Vuestras o para de la críos? Trinca les No lo gustaban sé. mucho a los críos. Ah. Y les gustaban tanto que un día decidimos hacerles un disco exclusivamente para ellos. Entonces empezamos a bucear dentro del folclore catalán, etcétera, etcétera. Conseguimos unos 20 temas preciosos, sacamos el disco y no se vendió ni uno. No se vendió ni uno. Se ve que Y no lo habéis hecho más, claro. No les gustaba el disco, les A ver, gustaban Josep los María, a ver, otros. a ver. A ellos les gusta la patata. Sí, Se engañan. olvidé. Claro. Claro, les gustan las canciones normales, pero yo creo que los niños pues son más normales de lo que a veces creemos los que, Sí. y creemos que Ah, hacen sí, a ver, cosas. estamos... Son más inteligentes de lo que generalmente nos creemos. ¿Qué canciones, por ejemplo, cantaríais ahora para los críos? ¿Qué tipo? ¿Tienen que hablar de algo determinado? No. ¿Y lo que cantáis ahora vosotros creéis que son canciones para menores? Bueno, lo que creemos es que realmente las canciones no deben ser nunca especialmente para críos, porque generalmente es cuando no les gusta. ¿Y vosotros creéis que en España en estos momentos se cuida bien a los niños y les ofrece algo de calidad? En canción, por ejemplo, que Bueno, estamos... este programa es muy maravilloso. poco. Hombre, no te lo preguntaba para que dijeras eso, No. además voy por el lado de la música. Es lo que- Matoni, es lo que te hoy comentábamos eres el antes. más serio, hoy eres el más serio. No, que va, que va. Hombre. Es lo que te comentábamos antes, que hay una especie de creencia que el niño es más tonto de lo que Claro, es, ¿no? sí, es verdad, Entonces sí. les dan Hay que decirlo. unos programas que casi te ruborizas al verlos. Y en cambio los ves mirando televisión, programas para gente mayor y lo entienden perfectamente. Mira, un niño, si no lo entiende, no hace falta que le expliques nada porque no lo entiende. Y Por si lo ejemplo- entiende, tampoco hace falta que se lo expliques porque ya sabe de qué va la cosa. Por Entonces, ejemplo, vosotros cantáis mucho a los políticos. ¿Vosotros creéis que a los críos le interesa el mundo de la política? Hombre, si a ellos no les interesa, a la que tengan 18 años le interesará al político, seguro. ¿Y vosotros qué opináis de los políticos? Porque no sé cuál es vuestra relación con ellos. ¿Os Hombre, lleváis bien? De todos en general, no. De todos no. Con Últimamente le cantáis al señor Fraile con Ibarni. ¿No algunos- se ha enfadado? pues no, lo ha aceptado de una manera muy deportiva. Sí. Al menos sí, esto es lo que dice, vaya. Sí. O sea, nosotros Me ha no parecido repetimos. espléndido. Lo que piensa no lo sabemos, lo que dice sí. A ver, los tres o uno de vosotros, también se lo preguntaba a Miliquito, a Emilio Aragón, ¿qué es lo que pasa cuando surge la magia del escenario y se llega a la butaca? ¿Vosotros cómo Bueno, cómo esto es- recibís eso? Uy. Esto es lo que se define por comunicación. Ujú, por eso, porque estamos hablando de Sí, comunicación. que se podría definir de manera muy sencilla. Si en el escenario nos divertimos, el público se divierte con nosotros. Si en el escenario nos aburrimos, el público se aburre soberanamente. Yo creo que esto es la definición más rápida. Bien, pues no tenemos tiempo para más. Claro, sois ¿No? tres, Vaya. tengo que hablar menos tiempo con, Qué con- pena. con cada uno de vosotros. ¿Qué se le va a Vamos hacer? sí. La trinca, pero luego volvéis, no os vayáis, ¿eh? Sí, no, nos Bueno, vamos a bueno. preparar los cacharros para salir. Y luego los niños os preguntarán. Yo Ahora, sí. cierto, antes de dar paso a las preguntas, ¿por qué siempre os colocáis en la misma posición? Josep María Mainat, a la derecha, en el centro Toni y a la izquierda del todo Miguel Ángel. O porque es la que sabemos. No. nos habíamos- Sabéis muchas más, seguro. No nos habíamos fijado nunca. No, sí, yo me lo creo. Lo analizaremos y igual el próximo sí. día yo me cambio con él. A lo mejor tiene algún significado, ¿eh? Igual. Bueno, lo dejamos ahí. Dejámoslo. Pasemos, pues, a las preguntas. Adelante, ¿qué queréis preguntarle a la trinca? ¿Qué queréis saber de la trinca? Adelante, la primera.
¿Qué os hizo entrar en el mundo del espectáculo? Bueno, en el mundo del espectáculo nos hizo entrar, primero que todo, las ganas. O sea, nosotros, desde mucho antes de hacer la trinca, cantábamos. Yo cantaba en la escolanía de mi pueblo. Primero éramos 8, luego fui yo solo a la escolanía y ya entonces empalmé más o menos con la trinca. Bien, pasamos a por otra pregunta. Yo os quería, Sí, sí, yo adelante. os quería preguntar que cuando el público está apagado, ¿os apagáis vosotros también o al contrario? Bueno, esto enlaza con la comunicación que Ay, muy decíamos bien. antes, ¿no? Ahí te quiero ver, a ver. Bueno, gracias. Pues en primer lugar, una cosa es fundamental en lo de la comunicación y es que si arriba no estamos apagados, si arriba nos divertimos, si en el escenario hay un ambiente, este ambiente casi siempre se consigue transmitir abajo. Y cuando nosotros estamos haciendo una actuación, que ocurre muy pocas veces, ligeramente aburridos, entonces se transmite también abajo. O sea, yo creo que la comunicación es puramente la intuición de la gente de ver si ahí pasa algo o no pasa nada. Bien, otra pregunta y si pasa, adelante. ¿Qué canción os hizo famosos? Me parece que la canción con que salimos es una canción que se llamaba La Trinca, hace 16 años, si te refieres al catalán, o a, supongo que El Barón de Vidé, hace 4 años para España. Por cierto, ahora que, Toni, ahora que cantáis también en castellano, vosotros normalmente os expresáis en catalán, es vuestro idioma. ¿Es muy difícil para vosotros cantar en castellano? No, es cambiarse el chip y ya Cantar. está. Pensar en castellano, pero ¿pensáis en castellano? Hombre, no. No, No. hay que traducir. Muy Claro. rápido, pero hay que ir traduciendo. No lo hacéis mal. De todas maneras, piensa que el castellano, de hecho, es el único idioma que nos enseñaron, o sea que hasta saber la gramática y todo esto, hasta ahí Ya, llegamos. muy bien. Hasta ahí llega. Otra pregunta. ¿Os costó mucho ganaros al público la primera vez? Hombre, yo no sé, es que casi ya no me quiero acordar. Yo recuerdo la primera actuación que hice en mi vida, no miré al público, me estuve mirando los zapatos. O sea, no sé si costaría o no costaría. Después, con la primera sonrisa y con el primer aplauso, pues a uno le devuelve un poco la confianza. Pero claro, eso está ya tan lejos en el tiempo, son 16 años de trinca y anteriormente 3 más de conjunto y alguna otra cosita que se hizo. ¿Qué O sea, niños empezaron? Sí, de primera Sí, es que éramos comunión- muy jóvenes, sí. Primera comunión y conjunto ya. Porque Estamos claro, si no... No, pero el mismo día. Ah, o sea, que habéis hecho la primera comunión. Sí. Ah, bueno, Estamos preocupados porque ahora la mili va a cortar nuestras carreras, claro. ¿qué más quisierais? Venga, adelante.